Bueno, amigos, pues después de esta cápsula, Angie quería aplaudir. ¡Ah, que aplauda, Angie! Oigan, pues después de esta cápsula que vieron ustedes en la que se habló precisamente del personalismo, Rafita, gracias por la cápsula, pues definitivamente queda bastante claro que la doctrina social de la Iglesia es algo súper importante para nuestros días como un sistema, digamos, que responde a las necesidades que hoy se viven en la crisis global que hoy estamos viviendo en todo el mundo, a diversos niveles, pero es así. Y para esto, fíjense, traemos a un invitado especial. Nuestro invitado es contador público nacional de la República de Argentina. Es además investigador y conferencista en temas de liderazgo, filosofía, valores humanos. Se ha dedicado desde hace un buen tiempo a realizar conferencias, talleres sobre qué son las ideologías, las éticas comparadas, los jóvenes y el sentido de la existencia. Y recientemente se encuentra haciendo una gira aquí en México hablando sobre doctrina social de la Iglesia. Démosle la cordial bienvenida desde Argentina, desde Salta, Argentina, a Guillermo Ramadán. Guillermo, Bueno, bienvenido a Puebla y bienvenido a Reset Night Show. Bueno, Luis, un placer estar aquí, la verdad que en tu programa. Y bueno, me encanta el formato, así que vamos a pasarla muy bien. Aparte, podríamos decir que eres el padrino del programa, porque la semana pasada lo inauguramos, hubo una madrina. Y hoy es el segundo, el primero fue el piloto. Por así decirlo, ya es el primero oficial. Le toca hacer nuestro padrino a Guillermo. Muy bien. Bueno, un honor. Un honor. Pues el honor es nuestro que estés por aquí platicándonos sobre estos temas tan interesantes y sobre todo tan actuales. Guillermo, la primera cosa es así muy breve, que nos puedas platicar un poco cómo es que de ser contador te metiste a temas de doctrina social, de cuestiones de fe, de liderazgo y dar charlas a jóvenes. Bueno, uno pasa de la técnica, la pura técnica, ¿no? Que es justamente la contabilidad, pasa a tener otras necesidades espirituales siempre. He vivido un camino bastante largo, pero fructífero, no sin algunas vicisitudes. Por ejemplo, empecé haciendo coaching por este tipo de novedad, ¿no? Que siempre te vende el mercado, Claro. ¿no? El coaching se vende muy bien, entonces uno dice, bueno, vamos a probar coaching. Cuando uno se mete en el tema ya se empieza a dar cuenta que es un poquito vacío, que hay algo que no funciona muy bien, y luego a partir de eso me puse a investigar filosóficamente. Y bueno, llegué a un grupo de estudio con un amigo, Jonathan Ramos, que le mandamos un saludo, que fuimos estudiando. En mi primer libro de estudio de filosofía fue Ser y Tiempo de Martin Heidegger, o sea, Te mandaron a las grandes ligas. Claro, directamente empezamos con los grandes, ¿no? Okay. Y eso me obligó a estudiar mucho filosofía, a ver fundamentos, a revisar Aristóteles, Platón, Kant, bueno. Estuvimos ahí navegando un poco, por suerte, con amigos que nos han sabido guiar, digamos, porque hacer eso de manera autodidacta, yo soy muy autodidacta, pero eso de manera autodidacta es bastante difícil. Sí. Así que siempre hace falta una guía, ¿no? Y bueno, y a partir de eso, luego la filosofía me calmó algunas preguntas que tenía respecto de lo anterior, del coaching, pero me abrió otras nuevas, y esas nuevas son básicamente preguntas teológicas. Okay. O sea, hemos pasado ya a los niveles, esas preguntas que la filosofía hoy para mí no puede responder, se van a responder en la teología. Y bueno, así que vamos creciendo, digamos, en los grados del saber, ¿no? Claro. En los niveles del conocimiento, y creo que, bueno, luego de la filosofía y de la teología, que ya se contestan lo último de las preguntas, ya vendría un aspecto místico que no contesta preguntas, simplemente recibe revelaciones. Eso ya está bien, ya es, digamos, como un trabajo más espiritual, ¿no?, de la persona. Pero fíjate que me llama mucho la atención que de todo lo que mencionas, las conferencias que das, estás aquí en México por un tema específico, en concreto en Jalapa, si mal no recuerdo, sobre doctrina social de la Iglesia y los principios de esta doctrina. Sí. ¿Por qué es importante conocer esta doctrina, y sobre todo en un mundo que pareciera que a la religión, a la fe, cada vez la descartan más? Bueno, claramente nosotros, vos hablaste en tu introducción, en tu editorial, de política y religión, ¿no? Esta dura pareja, ¿no? Esta relación que siempre está ahí.
A mí me gusta tomarlo a Leonardo Castellani, un autor que te he presentado previamente. Leonardo Castellani es un autor santafesino, argentino, un sacerdote que tiene muchísimos libros, pero él sobre el tema político, que siempre se ha involucrado en política y ha sido perseguido por ello, él habla de la relación entre la política y la religión como una relación de tensión constante, donde en algunas épocas la tensión es más baja, en otras épocas la tensión es muy alta, pero siempre tiene que haber una tensión. Dice, es la sana tensión de esa relación, porque cuando la religión no precisa tensar un poco esta relación, es como que está subsumida a la política, entonces hace todo lo que la política le dice. Y cuando tensa demasiado con la política, siempre está el riesgo de que la política rompa relaciones con la religión, y eso no es bueno, porque claramente esa relación siempre tiene que existir. Nosotros, por ejemplo, en Argentina tuvimos experiencias donde hay etapas donde va el presidente a recibir, digamos, en la catedral metropolitana, va a recibir misa, cuando inician las sesiones, etcétera. Y cuando se rompen relaciones ya el presidente no va, entonces, y se nota mucho esa ruptura. Entonces ese grado de tensión justo, que siempre tiene que existir, cuando la política intenta hacer cosas que no corresponden, por ejemplo, leyes de aborto, y qué sé yo, hoy por hoy en Argentina lo que le toca en torno a estas agendas, ¿no? Globalistas es la eutanasia, por ejemplo. Ya se empiezan a tirar proyectos que no salen, que simplemente para que la gente lo vaya viendo, ya se empieza a decir que bueno, que pobrecito esa persona cómo sufre, que tendría que poder elegir su muerte, su propia muerte, una muerte digna, y te empiezan a hablar de muchas cosas como para ir naturalizando, ir preparando el terreno para luego sacar leyes y que no sean tan resistidas por la sociedad, ¿no? Entonces, ahí es donde la doctrina social de la Iglesia tiene una voz importante, porque la doctrina social de la Iglesia es podríamos decir, hoy la tenemos en compendio, ¿no? Pero es un conjunto de doctrinas que evalúa la situación social siempre conforme al Evangelio. Esto es una definición más o menos así de Juan Pablo II, ¿no? Y podríamos decir que si la doctrina social, que tiene una historia está elaborada por una iglesia que tiene una historia de 2000 años y que ha cometido todos los errores del mundo, ya como que ha afinado, ya tiene más o menos fino lo que tiene que hacer una sociedad. ¿En base a qué? En base a valores que son perennes, inamovibles, que siempre van a estar ahí, que son los valores cristianos por excelencia, y las coyunturas políticas e históricas que se van dando en el momento. Entonces, como la Iglesia siempre tiene algo que decir, yo creo que a toda sociedad, más allá de que sea católica o no, le conviene siempre poder asumir esta doctrina social y poder al menos tomarla como una posibilidad seria de poder regir su vida, aunque hace falta siempre aclarar que la doctrina social de la Iglesia no es un conjunto más de doctrinas, no es como una doctrina más que se está presentando, como podríamos decir, bueno, está la doctrina comunista, está la doctrina liberal y está la doctrina social de la Iglesia, y bueno, vamos a ver qué elegimos. No es así. Yo creo que la doctrina social de la Iglesia es algo que se eleva por sobre las doctrinas humanas porque tiene un fundamento divino. Y en ese sentido hay que tener muy presente esto. No se trata de una doctrina más política. De hecho, en la doctrina social de la Iglesia, uno no se decanta por un tipo de gobierno, por ejemplo. Nunca la doctrina social de la Iglesia te va a decir, bueno, miren, la forma de gobierno más precisa y más prolija y la mejor que podemos tener es la democracia en este sentido. No lo dice. Te puede hablar bien de la democracia, pero no decanta inexorablemente por una. ¿Me explico? Ni por un sistema económico, tampoco. O no debería, en esos términos. ¿Por qué? Porque pueden existir coyunturas históricas que permitan uno u otro sistema en algún momento. Lo que sí es que no pueden violar los principios de la Es como un juego social. de ajedrez. Tienes las reglas y sobre esas reglas tienes la libertad de moverte, más o menos.
Claro, podríamos decir, si vos querés vincular al ajedrez, que me gusta mucho, podríamos hablar de táctica y estrategia. Ok. En la estrategia de la Iglesia Católica, digamos, nosotros, la Iglesia Católica es como que te pone la estrategia y vos ves la táctica. La táctica es cómo vas a llegar a hacer lo que la estrategia te permite. Pero estratégicamente, la Iglesia Católica se fija principios que son estratégicos, entonces uno sabe que el humanismo cristiano, digamos, no se puede violar, ¿sí? Entonces nosotros tenemos esos principios que no son inviolables y en eso es donde nosotros tácticamente vamos a ver cómo llegamos y cómo logramos a conformar esa sociedad bajo los principios cristianos. Pero no necesariamente uno tiene que decantarse históricamente por uno o por otro, ¿sí? Eso es lo que dice la doctrina. Oye, y ahorita que dijiste esto de que la Iglesia no, como doctrina social de la Iglesia, no propone que exista un sistema de gobierno específico, sino que se respeten los principios. ¿Cómo abordar el tema con católicos, por ejemplo, que defienden mucho de que católicos de derecha, católicos de izquierda y este tipo de cosas que lo que hacen pues al final es fragmentar? Porque esto que acabas de decir es súper importante, ¿no? Fíjate que en una de las conferencias que yo di, que yo soy bastante principiante en estos temas, me aventé a hacerlo, pero lo hice, pues yo veía mucho este asunto y a la gente le causaba como mucho escozor, como que decía, espérate, esto no, así no es. ¿Cómo? Y decía, oye, si hay un partido político en el que hace falta la evangelización, ¿por qué no se meten ahí los católicos a formar parte de ese partido para desde ahí transformar la estructura? Y dicen, no, pero es que en ese partido promueven las leyes de y todas contra la vida y así. Y yo les decía, pues es que justo hay que hacer eso porque ahí es donde se necesita. Yo no me imagino a los primeros misioneros de la historia diciendo, no sé, aquí en México, que nuestro primer mártir es se me acaba de ir el nombre, San Felipe de Jesús, Sí. Que fue y murió en Filipinas, decir, no, yo qué voy a hacer a Filipinas y ahí el Sí, emperador mata claro. gente. No, pues él dijo, es que ahí hace falta la figura de Cristo, ahí hay que ir. Más o menos, no sé si me explico. Totalmente. ¿Cómo afrontar esto con gente que dice, son católicos, pero dicen, no, yo soy católico de derecha? No puedes pertenecer a la izquierda. Este tipo de cosas. Bueno, difícil la situación ahí. En principio hay que entender que no existe el católico de derecha y no existe el católico de izquierda. Perdón que les diga, les comente. El católico no es ni de derecha ni de izquierda, porque la derecha en particular es bastante liberal, o sea, tiene principios liberales, y el liberalismo, y vamos a seguir citando al padre Castellani, es un liberalismo, es liberarse de la Iglesia Católica. Entonces, el liberalismo podríamos decir que tiene principios anticatólicos. Okay. ¿Sí? De hecho, en muchísimas encíclicas el liberalismo como tal está condenadísimo. Y también al mismo tiempo el socialismo, al mismo tiempo la izquierda. ¿Por qué? Porque tiene principios que parecen entre principios más humanos al inicio, pero claramente son ateos. Entonces pierden gran parte de este humanismo, ¿no? Que en muchos casos se quiere ver, pero que en realidad no es tan así. Entonces, nosotros como doctrina somos, de alguna manera, tenemos en política y en términos humanos, nos rige el término de la justicia. Es la justicia donde nosotros vamos a decantar el principio fundamental de la doctrina social de la Iglesia. En la justicia. En la justicia, okay, en términos humanos. No así en términos divinos. ¿Por qué? Porque claramente nosotros vamos a tener al amor como rector. Y esto es justamente una problemática dentro de lo que estudian la doctrina social de la Iglesia. Hay un programa que me gustaría que la gente lo pueda ver, que donde se debate la doctrina social de la Iglesia. Fue un programa grabado ya, yo creería que en la primera década de este milenio, en España. Es un programa, no sé si alguna vez lo escuchaste, se llama Lágrimas en la lluvia. No. Bueno, es un programa que tiene un formato fantástico, donde hay debates serios, ¿sí? Y un programa muy católico. Entonces ahí se arman ciertos debates y recuerdo esta problemática, ¿no? Si la doctrina social de la Iglesia tiene como fundamento el amor hacia toda la humanidad, y en toda la historia tiene que ir entendiéndose cómo es la humanidad y cómo va a amarla, y cómo nosotros necesitamos que la Iglesia ame al mundo, y que le ceda sus principios para poder vivir mejor, o en términos de justicia, ¿sí? En términos
de que tenemos que ajustarnos a las normas para poder vivir en comunidad. Sí, yo creo que ahí en ese sentido, yo veía ese debate y yo pensaba, ¿no hay una falsa dicotomía? ¿Por qué? ¿Por qué es que nosotros siempre tendemos a pensar que el amor no es justicia? Y ahí, o sea, como que si yo amo, no, la misericordia de Dios, ¿en algún momento no es justa? Esa es la pregunta. Y ahí tenderíamos a ver, si nosotros nos vamos a la palabra de Dios, ¿qué podríamos pensar? ¿En qué figura cuestiona la misericordia de Dios por ser injusta? Hay una figura muy puntual cuando en la parábola del hijo pródigo queda el hermano quejándose con el padre, diciéndole, a mí nunca me mataste un cochinillo, Sí. para mí, un cabrito, ¿no? Nunca me lo mataste para mí y nunca me hiciste este festejo. Y él, al cual vos le diste todo, se gastó todo y volvió arrepentido, lo perdonás. O sea, él estaba quejándose de la justicia de su padre, de la misericordia de su padre, porque le parecía injusta. Entonces, pero eso es una falsa dicotomía. Porque justamente nosotros estamos viendo, no sabemos cómo terminó la parábola, porque Jesús lo corta ahí y dice, bueno, esta es la figura. Esto es lo que ustedes van a hacer si piensan que ustedes pueden decirle a Dios cómo tiene que usar su misericordia. Si bien es cierto que la justicia para nosotros es muy importante y no podemos dejarla pasar, tenemos que siempre poner sobre la mesa el amor por sobre todo. Y cada vez que nosotros pongamos el amor por sobre todo, les aseguro que la justicia va a estar incorporada por gracia de Dios, ¿no? A ver, pero aquí hay un problema. A ver. ¿Qué es el amor? Porque unos dicen que el amor es sentimiento. No. Y aquí hay cantantes que no les cuento, Paquita la del barrio. Y todos estos, el amor es un sentimiento, y si ya no siento, y como Thalía, y si no me acuerdo, no pasó. Igual, si se pasó el sentimiento, ya no hay amor. Claro. ¿Qué es el amor? No, bueno, no estamos hablando en estos términos, estamos hablando en términos Me bajé teológicos. muy feo, ¿verdad? No, claro, sí, pero está bien la aclaración. ¿Por qué? Porque claramente digamos, en el común de las personas, nosotros entendemos el amor, en principio, nosotros empezamos a hablar de amor y hablamos como de amor de pareja, ¿sí? En realidad tenemos que entender al amor como una relación. Primero, el amor en sí mismo es Dios. ¿Viste? Cuando dicen el amor es Dios, ¿sí? Dios es amor. Esa frase es muy difícil de entender, muy complicado de entender. Vamos a tratar de hacer un esfuerzo de poder dar alguna luz en ese sentido. Si el mismo amor, ¿sí? La misma misericordia es Dios mismo, nosotros tenemos siempre un orden en el amor, ¿no? La caridad, le llama la Biblia, ¿no? Esta relación que tenemos con Dios, porque Dios primero nos ama a nosotros, ha creado por amor, ¿sí? Es lo primero que nosotros necesitamos saber. Que nosotros somos porque Dios ha querido y nos ama, ¿sí? Esa relación con Dios es la primera relación que tenemos, es de amor. Porque nosotros estamos acá, la creación, todas las personas que nosotros conocemos y toda la realidad es una realidad de amor. Luego tenemos que entender los órdenes de esa caridad. Primero, como vos bien dijiste, ¿cuál es el primer mandamiento? Amar a Dios por sobre todas las cosas. Bueno, eso es el primer, en el orden de la caridad, según Tomás, ¿no? Yo tengo que amar primero a Dios. Luego, tengo que amarme a mí mismo. ¿Y en qué términos significa que yo me tengo que amar a mí mismo? Porque pareciera un poco egoísta. Vos decís, che, pero ¿cómo puede ser que el segundo amor más importante, dice Tomás, es el amor propio, el amor a mí mismo? Bueno, justamente, ¿en qué términos? En términos de salvación. Yo tengo que quererme tanto a mí que siempre tengo que tratar de estar en gracia. Tengo que mi vida sea una vida de gracia. En esos términos es que el amor a mí mismo es lo más importante. Es como, ¿vieron cuando en el avión te dicen, si caen las máscaras, primero ponétela vos, porque no vas a poder salvar a nadie, si no, vos te vas a asfixiar y no vas a poder salvar a nadie. Claro. Si vos querés empezar a poner la máscara al otro, bueno, esto es más o menos lo mismo. Primero querete vos y esa relación con Dios nunca la pierdas. Entonces vos vas a estar en gracia. Y estando en gracia, vos vas a poder hacer mucho más bien que sin estar en gracia. Entonces, cuando alguien a vos, por ejemplo, después viene tu hijo, tu pareja, el que sea, y te propone
algo que te va a sacar de la gracia, ¿sí? No sé lo que sea, vamos a hacer un acto tan impuro que te va a sacar de la gracia, te lo propone, te lo puede proponer cualquier persona, ¿no? Es más, de hecho, todo el tiempo nos están proponiendo cosas de ese tipo. A partir de ahí, nosotros entendemos, no, primero el amor por mí, ¿sí? Y esa es la gracia. Yo no lo pude entender de otra manera esto, porque claramente yo digo, no, primero el amor por mi hijo, por ejemplo. Uno que tiene un amor terrible por aquellos, ¿no? A quien le ha podido dar la vida. Entonces, es en esos términos que nosotros tenemos que entender el amor. Tenemos que tratar de elevar los términos en los cuales que el amor ya no es un sentimiento, ¿sí? Sino es un modo en el cual la gracia se nos hace presente y nos permite relacionarnos con el resto del mundo, primero con Dios, después conmigo mismo y luego con el resto del mundo. Y ya en esos términos cambia la ecuación. Y entender el amor como misericordia y en últimos términos entender que nosotros estamos aquí vivos con un objetivo final que humanamente es la felicidad, pero sobrenaturalmente es la visión beatífica, o sea, la salvación concreta. Bueno, nos permite entender esta relación que hay entre política o naturaleza o mundo, sociedad y lo estrictamente eclesial, que podríamos decir, que se da en la iglesia y que es lo sobrenatural, ¿no? Qué buena definición, oye, está buenísima. Y realmente en muy poco tiempo nos acabas de sintetizar una cosa fabulosa. Y en este sentido, yo me acuerdo que hace rato en la mañana que estábamos platicando, me dijiste una cosa que me llamó mucho la atención. Sí. Que el Papa Francisco es, a ver si te interpreté bien la idea, un poco es entre el mismo mundo católico, es un incomprendido, porque él pone el amor como primer elemento a la hora de hablar o de tomar ciertas decisiones que a veces son incomprendidas por muchos. Podríamos decir que un poco esa es la idea de por qué el Papa de pronto genera tanta controversia, o más bien es mala interpretación de muchos católicos. Bueno, a ver, desde Pedro, digamos que el Papa siempre tiene la posibilidad de errar, ¿no? O sea, nosotros vemos a Pedro errar muchas veces. Hay una profesora de Biblia que dice, Pedro mete la pata todo el tiempo en todos lados, ¿no? Pero, ciertamente, a pesar de eso, sigue siendo el elegido de Dios. Sigue siendo el encargado de apacentar su rebaño. Francisco, en su afán de unir, yo creo que uno de los afanes más grandes de Francisco es la unión de la iglesia nuevamente, poder llamar a todo el mundo a que se incorpore a una iglesia en salida, ¿no? O por lo menos al obrar de la iglesia. En ese sentido, él es muy del Vaticano II, ¿no? Y podríamos decir que en esta iglesia de salida, él todo error que puede llegar a cometer, que lo comete, perfectamente comete en algunos capítulos de alguna encíclica, tiene algún que otro error teológico, y que ahí están todos los cardenales para ir corrigiéndolo y haciéndole críticas. Yo creo que el único problema con las críticas a Francisco son que no son desde el amor, porque yo creo que él tiene una capacidad enorme de recibir toda crítica y poder ir corrigiendo, Entonces, cada vez que nosotros lo escuchemos a Francisco y que pensemos que se está equivocando demasiado, primero veamos si podemos entender y elevarnos nosotros a su mirada del amor, ¿no? O sea, a estos niveles de amor. Me parece que eso es lo más importante, como primera medida, para poder comprenderlo. Y luego, si estamos comprendiendo y estamos viendo que puede llegar a haber algún error técnico, teológico, etcétera, podríamos tener nosotros la misericordia de perdonar ese error, porque evidentemente no está cambiando ninguna doctrina, no está haciendo ninguna, específicamente, eso, no está usando su infalibilidad papal de ninguna manera. De hecho, el tema de la infalibilidad papal y del magisterio se usa muy poco, cuando solamente se define dogma, digamos. Entonces no siempre se define dogma, o sea, no estamos definiendo dogma cada 2x3. Entonces hay que tomarse con calma las cosas. Es cierto que dentro del mundo uno toma una frase de Francisco y tiene mucho impacto, ¿sí? Pero
nosotros como católicos tenemos que tratar de matizar a todo lo que dice el Papa y verlo desde un prisma amoroso para poder entender, ¿no es cierto?, a dónde él se dirige, que yo creo que en ese amor que tiene él, creo que lo que más busca es la unión de todos los cristianos, en primera medida, y así va llamando, ¿no? Va llamando de todo un poco a todos, y yo creo que por primera vez, a pesar de que Francisco haya dejado de lado un poco de doctrina, hay muchos sectores que han empezado a escuchar a la iglesia de nuevo por su discurso. Entonces, hay que empezar a entender eso, decir, ¿cómo puede ser que haya muchos sectores que odiaban a la iglesia, que por lo que dijo Francisco, que no fue atacarnos directamente, que no fue definir y cortar en seco todo, ahí está donde la apertura, decir, bueno, este Papa no nos ataca, al menos no nos ataca, al menos no nos defenestra. Entonces, podría ser que lo escuche un poco. Y luego el Papa viene y habla de doctrina común, hace su pastoral, ¿no? Okay. Es un Papa muy pastoral, eso te doy fe, digamos, un Papa que ha pasado todas sus navidades en la cárcel, con los presos, tratando de con tener los descartados que él habla, totalmente, ¿no? Los descartados del claro. mundo. Y bueno, o sea, él siempre se ha ocupado de caminar. Yo entiendo lo difícil que debe ser para él estar en la posición en la que está. Claro. Oye, y sobre esto de doctrina social de la iglesia, en la mañana me decías que, bueno, o sea, sí, la doctrina social de la iglesia existe como pues un compendio donde vienen los contenidos y demás, pero en tu labor de jóvenes, de acercar este mensaje a jóvenes, tú me decías que un elemento fundamental es la música. Sí. ¿Por qué? Bueno, la música, entre otras cosas, porque evidentemente yo creo que la mayoría de los jóvenes, salvo rarísimas excepciones, escuchan muchísima música. Escuchan mucha música, bueno, y hoy por hoy con todo lo que son redes sociales y tecnologías, está al tanto de todo. Y creo que es en la música un buen puntapié inicial para poder ingresar en ellos nuevos valores. Pero claro, el problema es que estamos escuchando gente que lo único que nos dice es, o nos describe el cuerpo de una mujer y cómo nosotros tenemos que atacarlo de alguna manera, que lo único en lo que se enfoca es el deseo, ¿sí? Y bueno, y tenemos que poder salir de eso y elevarnos un poquito más. Yo siempre digo, no tengamos miedo de intentar elevarnos, ¿no? Porque si nos caemos, vamos a estar, de todas maneras estamos muy abajo. Claro. Necesitamos empezar a subir escalones, tanto en nuestro intelecto como en nuestra alma, ¿sí? Y en ese sentido, todos los jóvenes que escuchan música pueden tener en música novedosa y cristiana, o hecha por un cristiano, no necesariamente música religiosa, pero hechas por cristianos donde tengan valores, donde se pueda conocer un poco esto de lo que de la bondad y el bien, y no tanto de predicar ciertos valores que hoy la sociedad, que son en realidad antivalores, ¿no? Claro. Y por ahí me dijeron que pues tú eres músico. Y has incluso compuesto música, ¿no? Qué pena que no tengamos una guitarra por aquí para que nos cantaras algo, ¿verdad? ¿Qué pasó? ¡Ay! Una guitarra. Miren nada más. Oye, pues ya nos la trajeron. ¿Quieres tocar algo? Fíjate, qué cosas, mira, qué coincidencia. A ver, nuestro invitado dicen que toca la guitarra. Y hoy es un día muy especial, 8 de diciembre. Qué lindo, ¿no? Sí, claro. Bueno, hay una historia sobre eso, ¿verdad? Sí, la Virgen, la Inmaculada, ¿no? Tan importante para nosotros entender esto, tan difícil para otros cristianos también, entender el valor de la Virgen, entender la necesidad que tenía ella, o que teníamos todos, de que ella sea inmaculada, ¿sí? Que haya sido concebida sin pecado, para poder recibir justamente a nuestro Salvador. Y bueno, yo en particular le hice una canción a ella en algún momento de mi vida que bueno, la podemos cantar para ver qué te parece.
¿Cómo se llama la canción? No hay mejor ni más perfecta. No hay mejor ni más perfecta. Adelante. Sería algo así. Me gustaría que me digas cómo es que siempre puedes consolarme en las tristezas y dar luz a mi camino. Pese a todos mis errores, sigues tú curando heridas con un bálsamo que todo lo recubre y cicatriza. Yo quisiera ser más fuerte para honrar el nuevo pacto que Jesús nos dio en la cruz. Si tú escuchas mis plegarias, guíame por el camino a nuestro Salvador. No hay mejor ni más perfecta. Tú siempre logras la victoria en mí. No hay ni habrá otro camino que tu vida en mi vida, Virgen María. Un pedacito. Bueno, para mí eso es cierto, ¿no? Es un mensaje muy contundente en el que no hay ni habrá otro camino, porque no lo hubo, porque fue el camino que nos trajo Cristo, que eligió Dios, digamos, para traernos a Cristo, y bueno, no va a seguir siendo así hasta que bueno, Hasta que Él quiera. hasta que Él vuelva, podríamos decir. Hasta que Él ¿no? vuelva. Sí. Muy bien. Hablando de eso, Castellani tiene un libro que se llama Cristo, ¿vuelve o no vuelve? Porque pareciera ser algunos cristianos que piensan, no, bueno, Cristo no va a volver. Como que nos olvidamos de la vuelta de Cristo. Y ahí nos relajamos un poquito. Y eso nos mantiene en esperanza. Ah, claro. Muy Sí, sí, pero la vuelta de Cristo es la esperanza siempre de su vuelta, que eso es fundamental, pero también es, no nos relajemos porque vuelve. En cualquier momento vuelve, hay que estar atento. Bueno, hay parábolas como las de las lámparas, ¿no? Hay que tener aceite en las lámparas. Muy bien. Guillermo Ramadán, damas y caballeros, muchas gracias por haber estado aquí. Gracias, en Luis. Reset Night Show. Es tu casa México, tu casa es Puebla y te esperamos aquí cuantas veces quieras. Bueno, la verdad que yo enamorado de México, ya es la 5ª vez que estoy aquí, así que, y pensando seriamente en formar parte de su sociedad, así que la verdad que Uy, muy qué contento. fuertes revelaciones. En exclusiva, Guillermo Ramadán se viene a vivir a México. No, no es cierto, todavía no es oficial. Oigan, gracias Guillermo. Muchas gracias. Y bueno, seguimos nosotros con... ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Las noticias de la semana, que por el tiempo ya no podemos abundar en muchas noticias, pero vamos a ponerles una primer noticia.